Bienvenidos a una nueva clase. El objetivo de hoy es desglosar la función jurídica y la clasificación de los contratos, títulos y operaciones de crédito, los cuales son el pilar del tráfico mercantil mexicano. No solo veremos cómo se definen, sino cómo su diseño legal permite que el crédito se movilice con seguridad y autonomía en el mercado. Para ello iniciamos con la clasificación de los títulos de crédito. Y es que la clasificación de los títulos no es solo un ejercicio académico, es una herramienta dogmática. Y es indispensable saber cómo se cobran y cómo circulan. La doctrina nos ofrece varios criterios. Por su forma de circulación, tenemos los nominativos que identifican a una persona y requieren endoso, y al portador que se transmiten por la simple entrega. Por el nacimiento del derecho, los títulos pueden ser constitutivos, que son aquellos donde el derecho nace en el momento en el que se crea el documento como un pagaré, y declarativos, en donde solo acreditan una relación que ya existía antes, como un certificado de participación. Un ejemplo de un título constitutivo es el cheque. Antes de firmarlo, la deuda de esa suma exacta no existía bajo las reglas del derecho cambiario. El documento crea esa obligación específica. También tenemos criterio de transmisión, abstractos y causales. Aquí entramos en una de las distinciones más profundas del derecho mercantil, la relación entre el título y el negocio que lo originó. Los títulos causales son aquellos que mantienen una vinculación directa con el negocio jurídico que les dio origen, y su eficacia puede depender del cumplimiento de ese negocio. Un ejemplo de un título causal es una acción de una sociedad anónima en donde el derecho a recibir dividendos está directamente causado por tu calidad de socio y por el contrato social que se tiene. En cuanto a los títulos abstractos, estos conservan una independencia total respecto al negocio subyacente. Una vez que el título circula, no importa por qué se firmó originalmente. Un ejemplo de título abstracto es la letra de cambio. Si tú aceptas pagar una letra por la compra de una maquinaria y luego la maquinaria sale defectuosa, de todos modos debes pagar la letra a un tercer tenedor de buena fe, porque el título se desprendió de su causa original para favorecer la seguridad del comercio. Hagamos un análisis detallado de los títulos nominativos. Los títulos nominativos son aquellos expedidos a favor de una persona determinada. Para que el tenedor esté legitimado, su nombre debe aparecer en el texto del documento. Su transmisión es formal, requiere endoso y entrega material. Un ejemplo claro son los certificados de aportación patrimonial en ciertas instituciones. Si el título dice a favor de Juan Pérez, solo Juan Pérez puede cobrarlo o endosarlo. Si Juan se lo da a otra persona sin endosarlo, esa persona no tiene ningún derecho legal sobre el título, pues la cadena de identificación se ha roto. Como elementos de esta transmisión, pues se requiere el endoso y la entrega material de documentos. Como limitación es la libre circulación propia del derecho cambiario, privilegiando la seguridad jurídica y el control sobre la titularidad del crédito. En cuanto a la doctrina, se sostiene que estos títulos representan una combinación entre circulación mercantil y protección personalizada de derechos patrimoniales. Asimismo, estos títulos permiten al emisor mantener conocimiento actualizado sobre los titulares del crédito, lo cual adquiere importancia en materias societarias, bancarias y bursátiles. Analicemos ahora los títulos al portador. Y es que los títulos al portador representan la máxima facilidad de circulación, pero también el máximo riesgo. No identifican a una persona específica. El dueño es quien lo tiene en la mano y se transmiten por tradición material, es decir, por la simple entrega. Como ejemplo del riesgo mencionado, si pierdes un título al portador, quien lo encuentre puede intentar cobrarlo de inmediato, ya que la ley presume que el portador es el titular legítimo. El legislador suele restringir estos títulos para evitar el lavado de dinero, precisamente por la dificultad de rastrear quién es el dueño real. Y esta modalidad responde a la lógica histórica de facilitar la rapidez y simplicidad en las operaciones comerciales, ya que la posesión del documento constituye simultáneamente prueba de titularidad y mecanismo de legitimación activa.
En cuanto al endoso, según Acosta Romero, el medio típico de transmisión de los títulos a la orden. Es una cláusula accesoria e inseparable del título, y sus funciones son vitales para el mercado. Hay una función de transmisión que pasa la propiedad del derecho de una persona a otra, una función de legitimación que permite al nuevo poseedor demostrar que es el dueño legal, y una función de garantía, el que endosa se vuelve responsable solidario del pago. Y un ejemplo típico, si yo endoso un pagaré para pagar una deuda propia, no solo estoy entregando el documento, sino que le estoy garantizando a mi acreedor que si el deudor principal no paga, yo responderé por ese dinero. Para que el endoso sea válido y proteja la circulación, debe cumplir con el formalismo que dicta el artículo 29. Los requisitos son nombre del endosario, firma del endosante, ya que sin firma no hay endoso, clase de endoso, lugar y fecha. Un ejemplo de error crítico sería un endoso condicional. Si yo escribo, por ejemplo, endoso este título a favor de Luis siempre y cuando me entregue la mercancía mañana, esa condición se tiene por no puesta según la ley. El endoso debe ser puro y simple para no entorpecer la rapidez del comercio. Existen tres formas de endosar según el objetivo. La propiedad, respecto de que se transmite la titularidad absoluta, el endosatario es el nuevo dueño del dinero. En procuración, es un endoso al cobro, no hace dueño a quien lo recibe, sino que le da un poder para que vaya a cobrarlo. Por ejemplo, endosar en procuración a un despacho de abogados. En garantía, el título se entrega como prenda para respaldar otra deuda. Por ejemplo, dejo un pagaré de un cliente mío en el banco en endoso en garantía para que me autoricen un préstamo personal en el banco, donde el banco no es dueño del título, pero lo retiene como seguridad. El endoso en propiedad constituye la modalidad típica y plena de transmisión cambiaria, mediante la cual el endosante transmite al endosatario la titularidad del documento y todos los derechos inherentes al mismo. Este tipo de endoso genera una verdadera sustitución jurídica del acreedor cambiario. Su efecto principal consiste en transferir tanto la propiedad del título como la legitimación para ejercer las acciones derivadas de este. El endosatario adquiere un derecho autónomo protegido frente a excepciones personales relativas a relaciones previas. En cuanto a su circulación, el endoso en propiedad favorece la circulación mercantil, al permitir negociabilidad amplia y seguridad jurídica para terceros adquirientes. Cada transmisión genera una nueva relación cambiaria independiente. La doctrina mercantil considera que este mecanismo refleja la esencia fundamental de los títulos de crédito. Su capacidad para circular como bienes patrimoniales autónomos dentro del comercio le da esta característica. Además, el endoso en propiedad puede generar responsabilidad solidaria del endosante respecto del pago del título, salvo cláusulas legales específicas. De esta manera, el sistema protege adicionalmente al adquiriente y refuerza la confianza comercial. En cuanto al endoso en procuración, constituye una modalidad especial mediante la cual no se transmite la propiedad del título, sino únicamente facultades de representación para realizar actos relacionados con su cobro o administración. El endosatario actúa jurídicamente como mandatario del titular. Las cláusulas en procuración, al cobro u otras equivalentes delimitan el alcance del endoso e impiden interpretar que exista transferencia patrimonial de derecho incorporado. El endosatario en procuración puede presentar el documento para aceptar, cobrar, judicial o extrajudicialmente, promover acciones cambiarias o realizar actos conservatorios necesarios para proteger el crédito. Sin embargo, carece de facultades para apropiarse del derecho como titular definitivo. Esta figura posee gran importancia práctica dentro de operaciones bancarias y de cobranza, permitiendo gestión especializada de crédito sin necesidad de transmitir la propiedad. La doctrina considera que el endoso en procuración combina elementos cambiarios y mandatos mercantiles.
integrando principios de representación como mecanismos de circulación documental. Además, la muerte o incapacidad del endosante no extingue automáticamente las facultades derivadas del endoso, debido a la necesidad de proteger continuidad y seguridad en las operaciones mercantiles. En cuanto al endoso en garantía o en prenda, constituye una modalidad de transmisión limitada mediante la cual el título de crédito se entrega como mecanismo de aseguramiento del cumplimiento de una obligación principal. Aquí el endosatario adquiere derechos equivalentes a los de un acreedor prendario. La finalidad económica de esta figura consiste en fortalecer la seguridad del crédito mediante afectación patrimonial del título. El documento funciona simultáneamente como instrumento cambiario y como garantía mobiliaria. El endosatario en garantía posee facultades de cobro y conservación, semejantes a las previstas para el endoso en procuración, aunque jurídicamente orientadas a proteger el interés crediticio garantizado. Esta modalidad refleja la versatilidad funcional de los títulos de crédito dentro de la economía mercantil, ya que los documentos no solo circulan como medios de pago o de representación patrimonial, sino también como instrumentos de garantía financiera. Y bueno, también tenemos endoso en blanco. El endoso en blanco representa una modalidad simplificada de transmisión cambiaria caracterizada por contener únicamente la firma del endosante, sin designación expresa del endosatario. Esta figura busca maximizar la circulación y negociabilidad de los títulos de crédito. La ausencia de identificación del adquirente permite que cualquier poseedor legítimo, es decir, cualquiera que lo tenga físicamente, complete posteriormente el endoso con su nombre o el de un tercero. Asimismo, el documento puede continuar circulando mediante la simple entrega material. Desde el punto de vista funcional, el endoso en blanco aproxima la circulación del título nominativo o la dinámica propia de los títulos al portador, y esta flexibilidad incrementa liquidez y rapidez dentro del tráfico mercantil. Como riesgos, por su facilidad, el endoso en blanco también genera riesgos mayores relacionados con pérdidas, apropiación indebida o transmisión ilícita. Por ello, el derecho cambiario equilibra negociabilidad y seguridad mediante reglas específicas de legitimación. Aquí la doctrina considera que esta modalidad refleja el carácter instrumental del formalismo cambiario, donde las formas jurídicas se adaptan para favorecer la eficacia económica del crédito. Y bueno, finalmente, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito reconoce que un título nominativo puede transmitirse sin endoso, mediante la cesión ordinaria. Sin embargo, esto tiene una menor protección. En la cesión ordinaria, el adquiriente ocupa la posición exacta del cedente. Un ejemplo fundamental de esta diferencia es que en el endoso el derecho es autónomo, es decir, es limpio, pero en la cesión, si el deudor tenía una queja contra el dueño anterior, una excepción personal, se la puede aplicar también al nuevo dueño. La cesión nos devuelve al régimen civil, donde no existe la protección reforzada del derecho mercantil y el formalismo cambiario. La cesión ordinaria entonces implica que el adquirente ocupa la posesión jurídica del cedente, quedando sujeto a excepciones personales que el deudor pudiera oponer contra él. Y esta diferencia es crítica. Por eso debemos entender la diferencia entre endoso y cesión ordinaria. Pues la doctrina sostiene que esta diferencia evidencia la naturaleza especial del derecho cambiario. La autonomía y la abstracción no derivan únicamente del documento, sino también de las formas legales en que sucede esta transmisión.